Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que nos escuchan en este segundo conversatorio con ilustres amigos para tocar diferentes temas. Esta vez debo empezar rápidamente agradeciendo a Charlie Walker, agradeciendo por estar presente ahora acá y agradeciéndole porque él también ha sido el asesor académico de la muestra que ahora todavía se exhibe en el lugar de la memoria, Tupac Amaru y Micaela Bastidas, que ha tenido mucho éxito, que ha tenido mucha repercusión. Pero quisiera preguntarme para todos los que nos están viendo, ¿no?, a través de los medios que tenemos, preguntarnos quién es Charlie Walker, que nosotros solamente le decimos Chuck Walker, ¿no? Lo que todos sabemos es que Chuck Walker es profesor principal en la Universidad de California, Davis, una de las grandes universidades públicas del estado de California. Además, muy interesado en el Perú y casado con una antropóloga peruana que también es profesora en Davis, que es Zoila Mendoza. Entonces, eso sabemos de Chuck Walker. Pero ¿quién es Chuck Walker además, Chuck? Muy bien, muchas gracias, Manuel. Muy buenos días, buenas noches a todos. Muy agradecido por la invitación y bueno, la gentileza de incorporarme a gran proyecto de Loom sobre la exhibición sobre Micaela Bastidas y Tupac Amaru. Sí, como dijo Manuel, hace mucho tiempo me dedico al Perú. Yo llegué ahí hace 40 años. Increíble, parece un intercambio. Yo había vivido en Argentina un año y me quedé fascinado. Estudié en la Católica un año y bueno, hice amistades, conocí a Zoila y después poco a poco decidí hacer un doctorado en historia con enfoque en el Perú. Tuve el apoyo de grandes historiadores peruanos. Bueno, mencionaría a Manuel, aparte de Flor Galindo, Carlos Lofellan, entre otros, entre muchos otros. Y en realidad con Zoila hicimos un proyecto sobre Cusco, nos quedamos ahí unos buenos años. Siempre hubo la idea de terminar el doctorado, regresar a Cusco. Vino la crisis prolongada de 80, comienzo de 90 y nos animamos, decidimos quedarnos aquí, ¿no? Y en California, pero con estadías largas, viajes constantes. Ahora con COVID es la primera vez que no voy a Perú por ya va a ser un año, es un año ya. Así que me dedico a varios temas, es una fascinación mía. Tengo colegas, amigos, amigas, tengo estudiantes peruanas, así que ha sido una relación muy estrecha, muy íntima, que es una gran parte de mí, ¿no? Bien, Chuck, tu libro del 2014 que se publicó en la Universidad de Harvard nos sorprendió a muchos, por no decir a todos. Además, porque fue un libro escrito, yo no sé si decir a la americana, Chuck, es decir, firmar un contrato para escribir un libro en un estilo narrativo muy original, en una propuesta de ampliar el mercado o el número de lectores, es algo muy original. Y el libro se publicó inmediatamente en el Perú por el IEP en el 2015 y tuvo una repercusión no solo en América Latina, sino también en España, donde por el tema que no es tan español. Entonces, el libro de Chuck Walker viene a sumarse entre estos libros, diría yo,
clásicos como el de Carlos Daniel Valcárcel del 47, de Jorge Cornejo Buroncle del 49, de John Rowe del 55 y de Boleslao Levin del 67. No menciono otros más recientes, ¿no? Pero, ¿qué novedades trae tu libro respecto a esos otros libros, Chuck? Sí, bueno, muchas gracias, Manuel. En realidad yo resistí unos buenos años el libro. Tenía una oferta de escribir libros. Después de mi primer libro, que se llama en castellano, de Tupac Amaru a Gamarra, y Tupac Amaru era como el comienzo, tenía una oferta de escribir un libro, y dije, no, no puedo hacer nada original. Pero cuando estaba investigando, sobre todo en Sevilla, en el Archivo de India, pero también en Cusco, encontraba cosas nuevas, ¿no? El papel de la iglesia, la importancia de Miquela Bastidas, la segunda fase, la extensión, la continuidad de la reunión, dije, ya sí puedo escribir algo nuevo, pero yo como ya tenía dos libros, que me parecían un poco académicos, un poco escritos para especialistas, dije, quiero un libro más amplio, que por ejemplo podría leer mi mamá, que era profesora de colegio, leía mucho, pero no libros densos y académicos, ¿no? La gran dificultad ahí es no caer en historia light, es decir, decir lo que quiere hoy la gente, las luchas actuales, o sea, ponerlo en términos muy actuales y perder esa realidad muy diferente del siglo XVIII, de cualquier siglo anterior. Así que me di cuenta que estas obras son importantes, yo cito todos, de alguna manera junto una gran parte de su información. Una cosa, y creo que lo hemos conversado, Manuel, que me llama la atención de esa generación, desde Cornejo Boroncle hasta el gran Juan José Vega, que está muy presente en mi libro, que es un gran historiador, no hubo mucho diálogo entre ellos. O sea, no hubo, cada uno no citan al otro, Balcázar se lleva muy mal con eh, Boleslao Luen, por ejemplo. Creo que en un momento Luen hace una referencia a xenofobia de Balcázar. Y bueno, lo que no hay es un diálogo. O sea, sale un libro y el otro no lo menciona. Así que de alguna forma junto mucho de su información, sus ideas, algunos cuestiono, pero solo pude hacer este libro porque hay buenos libros también posteriores. O sea, sin Carlos Phelan, imposible libro, o sea, dependí mucho de ellos, citando siempre. Y bueno, el reto también fue, desde el principio dije, quiero un libro profundo, que entra a debates mayores, que nos da una visión nueva, pero que se deja leer. Y eso creo que es a través de los personajes y la historia misma, en vez de hablar de estructuras y historiografía, que nos interesa a muy poco, ¿sí? Y eso fue el gran consejo de mi editora, notable Harvard. Yo tenía, eso he contado en varias presentaciones, yo tenía como 10 páginas de historiografía, quién es quién, y etcétera. Me dijo, no, si quieres en público, más allá de los historiadores, eso no interesa mucho. Ponlo en las citas y eso. Y de ahí he escrito algunas cosas historiográficas. Pero esto es más o menos la visión que yo tenía del libro. Curiosamente, te puedo transmitir un secreto de San Marquino, Chuck. Sí. Carlos Daniel fue mi profesor en los años 64, 65, en dos cursos importantes en la escuela de historia. Y el curso era fuentes coloniales. Y nunca habló de su libro Tupac Amaru, que había sido publicado en el 47. Hablaba de otras cosas menos importantes y no se interesaba mucho por las clases, sino por la investigación, por confesión de él mismo. Es decir, no comunicó este interés en los años 60 en la universidad por Tupac Amaru, sino que lo dejó de lado. Y había publicado el 47 ese libro en el Fondo de Cultura Económica en México, en una editorial que aseguraba una difusión. ¿Por qué crees esta curiosidad, esta actitud de Carlos Daniel Valcárcel? Sí, es curioso, no lo conocí, respeto mucho sus trabajos, sí, pero me puse un poco encerrado, no citaba siempre muy bien, igual con Vega. Vega es otro gran historiador que tiene algunas fuentes que no pone pie de página. Yo he sufrido, y como yo he intentado leer todo lo que hay en el archivo de Cusco y en Sevilla he intentado buscar. Yo creo que mi idea, mi sugerencia es tal vez que haya pensado que eso terminó, que hemos hecho con los libros que ha habido en los 30, 40, 50,
ya está, porque ya se avanzó muchísimo. O sea, en realidad la historiografía estuvo bastante bien y por ahí pensó, tenía razón, ver movimientos anteriores, posteriores, y eso de alguna forma, cuando mencionas Carlos Fenn, que nos hizo ver a largo plazo, entrar todo el siglo XVIII y vincular Tupac Amaru de manera de comparación y contraste con lo posterior, por ejemplo, Aguilar y Gualde o 1814 y los levantamientos anteriores. Hay otro elemento importante de esta rebelión, que es uno de los grandes temas de la historia peruana. Antes era un tema de la historia colonial, de la época colonial del siglo XVIII, pero ahora la rebelión en Tupac Amaru se asimila casi o se enlaza con la historia del Perú republicano. Eh, Llama la atención que fue una rebelión de corta duración, podría decir. ¿Es posible decir eso, Chuck? Empieza No, el yo 4 no de creo, noviembre, sí, es el 4 de noviembre, él fue sí, capturado en abril y ejecutado el 18 de mayo. O sea, eh, hay sí, pero cronología. eso es algo yo mismo en el libro enfatizo mucho. Hay que ver la segunda fase, porque cuando hablamos de los vínculos con los cataristas en lo que llegó a ser Bolivia, cuando hablamos de 100.000 muertos, cuando hablamos de control de Cusco hasta Titicaca más allá, estamos hablando de la segunda fase, que es mucho menos conocido. Yo repetí ese error en mi resumen sobre Tupac Amaru que sale en mi primer libro. De la segunda fase tengo un párrafo, o sea, y mi libro, el de Tupac Amaru de 2015, es casi la mitad del libro, porque ahí sí es menos conocido. Creo que por la figura de Tupac Amaru, por la figura de Micaela Bastidas, con su muerte, muchos pensamos, bueno, ya está, y esto fue una extensión, una pequeña, unos actos de corto plazo, pero continuaba por casi 2 años y ahí es donde estaba en jaque el poder español. Ahí es donde estaban desesperados Lima, Buenos Aires, pensando, cedemos, ¿cómo hacemos? Estos están controlando. Y esta segunda fase me parece bien importante. Ahí es donde rompe, por ejemplo, el sistema de Toledo en el siglo XVI. Yo diría eso, que sí, esta segunda fase, esta extensión, que tuvo una gran importancia. Ahora, la pregunta que me hacen mucho en el Perú, a veces con cierto enojo, y hago de razones, ¿por qué rebelión y no revolución? Y siempre digo lo mismo, y creo que no satisface de todo, a todos, es que no tomen el poder. O sea, revolución es cuando Cuba, México, Rusia, Francia, Haití, donde tomes el poder y impones un sistema, aunque sea a corto plazo, y eso no pasa con Tupac Amaru, pero insisto en el libro, y los que han leído el libro con cuidado saben eso, sí cambió radicalmente el poder, las relaciones, cambió todo por muchas décadas, y de alguna forma el empate posterior con eh, combinación de los españoles, esa combinación de un odio y la búsqueda de venganza, pero con un gran miedo, esto continúa después de la independencia, o sea, y una especie de, ya no tenemos sistema anterior, los curacas están perdiendo el poder, el tributo está siendo cuestionado, la MITE ya no puede el reparto, pero tampoco saben qué hacer con los indígenas, y esto continúa bien en el siglo XIX y muchos dirían hasta el siglo XXI. ¿Qué papel son ciudadanos de verdad o no? Y es una pregunta muy abierta. Toda la historia de esta rebelión es una historia polémica, en construcción, en reconstrucción, de acuerdo a la aparición de nuevas evidencias, de nuevas preguntas. Pero acaba de decir Chuck algo sumamente interesante. Agregando la segunda fase, duró 3 años, Uh -huh. de 1780 a 1783. Y hubieron 100.000 bajas, digamos, 100.000 Uh -huh. fallecidos. Sí. En el caso de lo que se recuerda en el lugar de la memoria, las décadas de la violencia, 1980 al 2000, son 20 años, 2 décadas. Y los muertos, los fallecidos, los desaparecidos, suman aproximadamente 62.260.
en una población más o menos de 25 millones de habitantes. Y Sí, para el caso de la época de Tupac Amaru, tú mismo lo indicas, una población de 1.800.000 sí. habitantes. Entonces, la, la, la magnitud de la rebelión fue aparentemente enorme. ¿De acuerdo, Chuck? Sí, la cifra, yo comencé el libro pensando, yo voy a refutar, no puede haber 100,000 muertos, o sea, 5% de la población. Em, y en realidad había hablado con especialistas en demografía y me dijeron, muy, muy, muy difícil. Yo creo que sí se acerca porque en la segunda fase ya no hay presos. O sea, me pasó esto que decía en un pueblo por la raya, que es Santa Rosa, si me acuerdo bien, entre los españoles y matan a todos. Bueno, dije, voy a ver, y porque hay documentación posterior, y realmente no quedó casi nadie, aparte de algunos ancianos que lo habían permitido fugar y unos jóvenes, unos niños que se habían fugado. Los rebeldes tampoco toman presos. Cuando capturan a alguien, lo matan. En la segunda fase es, o sea, la cantidad, cada batalla pasan de 15 a 20 a 500, 600. Me sigue pareciendo elevada la cifra, pero hay dos cosas. Primero, en ese lugar, en ese momento, si te tocaba algo de la escopeta, una bala te entraba, te mataba. Ya no había forma, o sea, la medicina, lo único era, aunque ya muchas veces era una muerte lenta y terrible, ¿no? Y segundo lugar, hubo una hambruna, hubo escasez de comida, y sabemos que eso, así que yo igual, y eso me pasa o sea, eso viene de estudiar desastres naturales. ¿Cuántos muertos? Hay que ver cuándo para, pero contiene 83, 84. Incorporamos tal vez algunos muertos por la hambruna, que creo que sí vino. También hubo unos malos años de lluvia, unos años de sequía. Creo que nos acercamos a 100,000. Yo no estoy, yo digo eso y tengo mi duda, hay que trabajarlo bien, pero una cifra enorme. En Cusco, desde Cusco, la ciudad, hasta Puno y más allá de la frontera, no había, bueno, para pensar en términos contemporáneos, como lo que está llegando a ser COVID, ya en Lima, y lo que me cuentan los amigos en Cusco, casi nadie no conoce a un víctima de COVID. Y cuando converso con la gente, me dicen, uy, mi vecino, sus dos sobrinos están con COVID, o mi mejor amigo de la universidad murió de COVID, algo así. Más todavía, no hubo gente en esa zona que no conocía gente víctimas por un lado o el otro. Una rebelión, un movimiento social, como se le considere, de tanta importancia y de tanta magnitud, se discuten mucho las causas. Los historiadores que han escrito los libros mencionados anteriormente y los que han escrito los libros posteriores, ¿no? Tienen diferentes explicaciones sobre las causalidades, que a mí me parece que debe ser muy importante el tema de la causalidad. En este caso, al explicar un movimiento tan importante como la rebelión en Tupac Amaru, que va a Ujú. dejar tantas consecuencias. Sí, Entonces, lo que yo tengo entendido es que se habla mucho de reformas borbónicas, uno, de abuso del sistema colonial, dos, del poder de los curacas, tres, y finalmente esta esperanza utópica de alejarse de España. ujú. No sé, ¿en qué orden pondrías tu explicación, Sí. Chuck? Sí, y bueno, siempre hay que combinar. Tu gran amigo y colega Alberto Flores Galindo tiene una frase importante, dice, la reforma Borrego son el contexto, no son la causa. Si no, habría el levantamiento desde Chile hasta México, lo que hoy, donde estoy yo en California. O sea, reforma borbónica por toda parte. ¿Por qué en Cusco y ese levantamiento y no en Cauca o Cajamarca, ¿no? Entonces hay que ver lo que mencionaste, ¿no? Es diferente, la opresión colonial, sí, aumentaban los impuestos, las condiciones, MIT era muy importante, los repartos, eh, el papel en cuestión de los curacas, los caciques que estaban en cuestión, las ideologías, la utopía andina, como lo bautizaron tú y Alberto Flores Galindo, ¿no?
También yo voy a lo individual, porque un gran levantamiento necesita líderes, ¿no? Y en eso tenemos Tupac Amaru y Micaela Bastidas. O sea, Micaela no es casual que tome lugar en esa parte de Cusco. O sea, él tiene la experiencia, él tiene el conocimiento, ella tiene la experiencia de organizar la economía, de ser, de trabajar en la logística, y él tiene esa gran frustración que en Lima pierde, se pierde juicio, siente que no le hacen caso y poco a poco va pensando en ese rebelión. Yo siempre combino factores, igual como combino cuando me dicen cuál era su plataforma, qué buscaba. Hemos superado felizmente ese debate un poco prácticamente sonso entre reformismo y revolución, que era muy de los 70 y 80, pero su plataforma también es heterogénea, es una mezcla de cosas, no por no tomar decisiones o algo así, sino era algo nuevo. Hay que siempre recordar, estamos hablando antes de la Revolución Francesa, cuando la ilustración no había llegado muy fuerte al Perú. Se puede discutir más. Así que él intentaba juntar varios elementos para hacer una ideología, igual con las causas, ¿no? En la búsqueda de un solo factor, hay que cuestionar un poco más esto, creo que siempre hay que combinar. Este es mi punto de vista. Ciertamente, ciertamente en tu libro se ve con claridad eso de la presencia de una jerarquía de causas, de un contexto que lo explica, las alcabalas, que fue un impuesto importante, que sube de 4 a 6, ¿no? Sí, Va subiendo progresivamente. sí, Entonces, sí. este incremento es un poco estas reformas españolas por generar mayor recurso viniendo de los territorios coloniales del Nuevo Mundo. Entonces hay este contexto que es bien importante de mezclar todo para crear el contexto y dar la explicación, como lo haces en tu libro. Pero, pero una nueva pregunta, Chuck, que nos hacemos todos los que estudiamos la historia del siglo XVIII y la historia peruana y las repercusiones, es ¿cómo se explica el liderazgo de Túpac Amaru? Algunos dicen porque era propietario de 350 mulas. Ya, eso le daba el prestigio. Yo no sé en realidad si tenía 350 mulas, ¿no? Pero que negociaba entre Jujuy y Lima o Jujuy y el Cusco. Eh, entonces, ¿qué es lo que le da el liderazgo a él? ¿Ser un gran arriero? ¿Ser un curaca? ¿O ser una persona que se presenta como descendiente de los incas? ¿Cuál es tu punto? ¿Qué es lo que Sí, construye? sí, No legalidad, porque legalidad como líder no la sí. tenía, pero su legitimidad ante todos. Ujú. Sí, yo creo que son todos los factores fundamentales, ¿no? O sea, o sea, él tenía propiedad, tenía sus mulas, pero hay que recordar una economía de deudas cuando, o sea, Manuel, tú has trabajado esto, o sea, la gente vivía en el crédito y en un momento no se sabía cuánto tenía, porque claro, tenía 200 mulas, pero debía mucho, o sea, no era un pobre, pero no era el más rico, digamos, de Cusco, ¿no? Eh, y ese argumento que escucho a veces últimamente de, bueno, lo hizo por razones de intereses personales absurdo, ¿no? En parte es eso, pero nadie se levanta contra la corona española para aumentar o sea, sabía el gran riesgo. Entonces yo sí, lo de las mulas a Jujuy, esto le dio contexto, experiencia. O sea, él 6 meses al año andaba en mula con un grupo grande, acampando afuera, escuchaba en quechua las condiciones y se enteraba de todo. O sea, eh, los arrieros eran como casi un noticiero cuando llegaban, eso está en 100 años de soledad, por ejemplo. Pancho Villa en el siglo XX era arriero. O sea, llegaban a un pueblito o una estancia alejada, contaba lo que estaba pasando en el mundo, escuchaban, y él iba escuchando, viendo que empeoraban las condiciones, ¿no? Sus vínculos con los incas, él usaba cada vez más el nombre Tupac Amaru, ¿no? Era para enfatizar eso. Y su frustración, yo diría en dos sentidos. Su frustración con el sistema, hizo juicio, perdió, fue a Lima y él siente que no le hicieron tanto caso. En Cusco se codeaba con lo más, o sea, ya así era Cusco, una ciudad bilingüe, jerárquica, pero los hacendados con 3 apellidos españoles,
lo invitaban un curaca como él a tomar un mate y conversaban incluso quechua castellano. Estuvo resentido, digamos, con el poder, pero también en Cusco, que no le hacían caso los grandes curacas, y en gran caso Pumacao, o sea, los curacas más el linaje del Cusco y del Valle Sagrado, y eso lo ha tratado Carlos Phelan muy bien, lo consideramos como de segunda, de inferior, y tiene algo de ese resentimiento que creo que se necesita para tener el coraje y la locura, visión, de decir, yo me levanto desde estos pueblos chicos contra España, en nombre del rey, ¿no? Tenía esa cosa que siempre decía, yo lo hago en el nombre del rey, que a veces yo creo que él mismo pensaba eso. Así que son otra vez, repito, una combinación de factores. Y me acuerdo de una presentación en tu querida universidad en San Marcos, un muy buen alumna me preguntaba, pero ¿qué porcentaje va a la decisión? Y yo la verdad que estaba pensando, o sea, por cuándo se levantó, y contesté, yo ahora que somos ya un poco mayores, uno dice, ¿por qué tomé tal decisión? ¿Aceptar trabajo, irme con tal persona? No se puede cuantificar, es una combinación de razones. Y eso creo que para ver la causa de Tupac Amaru hay que volver a esa idea de combinar factores. Entonces, te pregunto en esa misma línea de liderazgo, Chuck, él tenía este juicio que por eso fue a Lima el 77, como indicas, ¿no? De ser reconocido como descendiente de Tupac Amaru. Ujú. Bueno, primero, que lo ejecutaron en la época de Toledo. Eh, Tú que has visto los documentos y que has visto los expedientes en varios archivos del mundo, eh, ¿podrías decir que sí era descendiente de Tupac Amaru y que él reclamaba un título justo que le correspondía por su origen de esta familia real cusqueña? Sí. Sí y no. Sí, yo creo que tenía los vínculos de sangre, o sea, era descendiente, ¿no? Eh, de ahí entraba un sistema legal muy complejo, y es decir, de estas cosas que pasaban en Perú, en Europa también, o sea, si el bisnieto merecía, no, porque la madre no era casada con tal persona, ese tipo de argumentos, sí era el verdadero. Eso fue uno de los grandes temas. Lo que siento también en Lima, y eso habría que trabajar más, como todos los temas del libro, esto verdad da para una obra de teatro o algo así. Eh, Siente un cierto desdén en Lima, que creo que no había sentido antes. Y bueno, como en la actualidad, o sea, un andino, un migrante llega a la ciudad y a veces son cosas menores. Creo que eh, parece que pretendía ir a tomar té, en un momento menciona lo que hoy sería tomar lonche con sectores poderosos, y como ya, ¿quién es este? ¿Qué se cree? Y siente ese desdén que es muy común para alguien de provincias en Lima hasta hoy día, ¿no? Son cosas con mucha sutileza, esa jerarquía de clase y etnicidad en el Perú es una sutileza, no siempre muy sutil, a veces son grotescos y muy abiertos, pero siento ese desdén, que él sale como con un disgusto. Abrió los ojos, es la línea tan linda de Miquela Bastidas. Sí, este tema es fascinante, digamos, ¿no? Si fue realmente descendiente de los incas, Sí, si eso le daba una legitimidad mayor, si sí. eras bien visto. Pero te cuento que en Paucartambo hay un puente que se llama Carlos III, que es un puente hermoso, un arco, ¿no? Ujú. Y lo que dicen la gente del lugar, ¿no? Es que para hacer ese puente, las recuas de mula de Tupac Amaru fueron muy importantes. Bueno, te quiero decir que ese puente es un homenaje a Carlos III, que era el rey de la Sí, época. claro. Entonces, eh, Tupac Amaru también era un político, ¿no? Ujú. Eh, Colaboraba con el sistema, pero a la vez esperaba su oportunidad. ¿Me Exacto, equivoco, no, Jack? sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, él quería llevarse, y tal vez fue su gran
defecto, quería llevarse bien con todos. Es decir, es curioso, comienza la reunión y capturan a algunos españoles locales, lo tienen como presos en la casa, pero son españoles hacendados, algunos de segunda, pero es la gente de poder de la zona. Son los amigos de Tupac Amaru. O sea, él tiene esa capacidad de tener amistad de las clases altas, altas cusqueñas, los poderosos de la zona, de esa zona de Papamarca, Tubazuca, Sicuán y Tinta, y a la vez hablar quechua con runa, o sea, y se iba bien con todo, pero Micaela, con razón, con toda razón, decía, cuidado, estos son traidores, o sea, son nuestros presos, nos van a hacer daño de alguna forma. Y efectivamente, varios escaparon, ayudaron a los españoles, uno dice que malogró a los cañones muy rústicos tenían, pero él no podía dejar de querer de llevarse bien, porque en realidad en la vida real eran sus amigos de quien supuestamente comentaba literatura, las noticias, etcétera, ¿no? Esto me parece, estos circuitos, también siempre me ha parecido una bonita obra de teatro, esa tensión de tener preso en tu casa, pero son tus amigos y tú tienes ganas de hablar con ellos. Y Micaela, fuera, no, hay que echar candado, hay que tener mucho más cuidado y como muchas veces pasó, ella tenía razón. Tienes que escribir esa obra de teatro, Chaca, Sí, porque sí, sí, sí. Con Rafael Dumet lo hemos eh, pensado. Valdría la pena eh, porque en un escenario muy cerrado, son tensiones que da verdad que habrá una buena obra. que puede estar llena de anécdotas, ¿no? José Sí, Baquijano y Carrillo, este gran profesor de San Marcos, ilustrado, que estuvo en el Mercurio Peruano, en la Sociedad Amante del país, conoció, de acuerdo a la sospecha de Pablo Macera, conoció a Tupac Amaru. ujú, Tanto puede ser en Lima el 77 o puede ser en el Cusco a fines del 77, cuando acompañaba al obispo al Cusco, la toma de posesión. Y los resultados para José Baquijano y Carrillo, que lo puedes hacer dialogar con Tupac sí, Amaru, es que él dio este famoso discurso en el elogio Jáuregui al virrey, que llegaba a San sí, Marcos. Los sanmarquinos elogiaban a todos los virreyes, ¿no? Llegaba un sí, virrey y los sanmarquinos daban un discurso de elogio. Y ese año 81, en agosto, mira cuántos meses habían transcurrido de la ejecución a Tupac Amaru, él dio un discurso y pidió mayor justicia. Eso fue suficiente para que nunca pueda ser rector de San Marcos, José Baquijano de Carrillo, que, que conservamos el óleo más grande en la sala de rectores, el óleo más grande es de José Baquijano y Carrillo, ya, que no sí, fue, que no fue rector. O sea sí, que tienes muchas anécdotas para tu obra de teatro. claro. Pero ese Tú fue el sabes que reflejo del impacto de Tupac Amaru para los lúcidos, como él decía, o sea, en un momento de campaña contra él, que son herejes, sin importancia, y mucha gente en Lima sensata como él decía, ojo, tiene mayores significados, o sea, a fondo su elogio es, hay que tener cuidado con eso, el maltrato a los indígenas, ¿no? ciertamente, ciertamente. Hay otro tema en el liderazgo que en tu libro aparece con toda nitidez por primera vez dentro de todos los libros que han publicado sobre este acontecimiento, y es la presencia de las mujeres en la rebelión. Y digo en plural, ¿ah? Ujú, Las mujeres. Ya tú hablaste de Micaela Bastidas, pero además está Tomás Atito con Demaita. ujú, sí, Pero además tú hablas de Bartolina Sisa, que tiene este nombre tan hermoso, ¿no? Bartolina sí, Sisa, que es la esposa de Tupac Katari. ujú, Y además la hermana misma de Tupac Katari, ¿no? Gregoria Pasa. Es decir, hay una presencia. eh, ¿Cómo explicas esa presencia, Chuck? Ese descubrimiento. ¿O es que esta suerte de ahora de reivindicación del género y de la presencia de la mujer te ha hecho mirar lo que otros no miraban
Y te pregunto, ¿realmente existió ese liderazgo Sí, femenino junto al liderazgo claro. masculino? Sí, es una excelente pregunta, porque no quería inventar una visión feminista, o sea, a veces inventar la presencia de las mujeres en el liderazgo es literalmente una invención, ¿no? Están marginados, pero y otros han escrito sobre ellas, o sea, incluso no hemos mencionado, pero Ella Dunbar Temple, que no escribió sobre Tupac Amaru, pero tiene una introducción sobre los montoneros en la independencia, en la colección documental de independencia, que es un prólogo importantísimo. Eh, en realidad, uno de los factores cuando estaba como queriendo ver cómo era su campamento, cómo tomaban decisiones, eh, estaba viviendo en Cusco y me di cuenta en el campo, en pueblos chicos, sobre todo, quechua hablante hoy en día, y eso es en realidad el trabajo de Zoila, mi esposa de Mendoza. Eh, Tenemos unos compadres en un Pomacanchi, en un lindo pueblo, y cuando había que tomar decisiones sobre la fiesta de enero, siempre la mujer, o sea, la esposa es la que tomaba decisiones. Y es una anécdota, ¿no? O sea, me di cuenta de esa forma de tomar decisiones, iba poco a poco viendo el liderazgo, ¿no? Que se había mencionado, o sea, no es la primera que se escribe sobre Miquela Bastidas, pero a uno le habían presentado como el ama de casa o la pesada que apuraba Tupac Amaru, que es absurdo, ¿no? Tener visión táctica muy buena. Mi frustración, lo que quiero ver alumnos, nuevos proyectos, es sobre las soldaderas y las mujeres, las rabonas, que apoyan, porque tuve que hacer, una parte del libro faltaba hacer el trabajo de historia militar, contamos con algunos trabajos como con Vega, muy bueno, pero armamento, batallas, cómo lo hacían, y en esa historia se adelantan las mujeres, muchas veces llevan las cosas con mulas o sin mulas, hacen el campamento, buscan leña, buscan piedras, ven dónde hay agua, ven de dónde vendrá, no sé, un papel fundamental, pero nunca se menciona. Tengo dos o tres menciones de ellas y nunca hay una inscripción o algo así. Esto habría que trabajar más, ver esa forma de la mujer popular y también el otro lado, o sea, había mujeres que apoyaban los realistas, no hay que crear un mito de todo lo bueno iba para los rebeldes y lo demás no tiene importancia, pero sí, y digo en el libro, hay que trabajar eso más, liderazgo, todas esas mujeres que mencionaste mencionan sus propias biografías, mayores investigaciones, para nada está acabado, exhausto el tema, y también esas mujeres populares que luchaban, ¿no? Ahora te invito a hacer un ejercicio y salirnos de tu libro, Chuck. Ya. Daría la impresión que en la República Criolla, que empieza en 1821, la mujer pasa definitivamente a un segundo plano. Ujú, Algunas quedan en un primer plano, como Manuela Sáenz, ecuatoriana, quiteña, pero como la amante del Libertador, ¿no? Aunque muchos le decían la libertadora del Libertador, ujú. lo liberó a, a Bolívar, pero digamos, tenemos que ir hasta el siglo XX, hasta 1956, para que la República Criolla Moderna le dé el voto a la mujer, Ujú, sí. reconozca que la mujer tiene un liderazgo también. Ujú. ¿Qué podrías decir frente a eso de que la República Criolla, como que Sí, bueno, yo y estoy terminando un ensayo sobre Tupac Amaru a 1840, parte de un libro con unos colegas sobre un libro sobre Perú actual, y donde hay lo que sostengo ahí y es la corriente más, para usar el término muy del siglo XXI, progresista o más, con más visión social, se quedan de alguna forma. O sea, existen mujeres que están buscando mayores derechos, mayor poder, reconocimiento. Esto nunca, o sea, siempre hay, es que no lleguen a tener el poder, no llegan a ganar, digamos, hasta muy en el siglo XX, aparte de algunas batallas locales. O sea, hay mujeres, hay políticas, hay obviamente escritoras, hay luchadoras, ¿no? Pero igual pasa, por ejemplo, con dos otros procesos, me parece, es mi argumento un poco polémico. Abolición de esclavitud, que es un tema muy importante para todo el liberalismo, es bastante débil en Lima.
no exagero, existía, había grupos de apoyo que querían abolir la esclavitud por razones religiosas, humanitarias, a veces por razones económicas, pero es una lucha, diría, escondida de segunda comparada con Brasil, donde la esclavitud es más importante, o México, donde la esclavitud tiene un papel como el Perú, no es una sociedad esclavista, pero tiene muchos esclavos. Creo que al final es una sociedad bastante conservadora que en 1825, 30 logra silenciar. Igual con la iglesia, los grupos seculares que quieren limitar el poder de la iglesia no tienen el peso en el Perú que tienen en México. Así que el argumento mayor es que existían estas luchas de justicia para las mujeres, para los esclavos, digamos, para en contra de la esclavitud y sobre la iglesia, pero tiene un segundo nivel, no tiene la potencia que llegan a tener en el siglo XX y siglo XXI. Ciertamente. Ahora volvemos a tu libro, Chuck, y hay una cosa que siempre todos se preguntan, los historiadores, los que han estudiado a la rebelión de Túpac Amaru, sea desde la historia o desde la memoria, ¿no? Entendida por la memoria los que no son historiadores profesionales, ¿no? Uh-huh. Las consecuencias. Uh-huh. Las consecuencias. Muchos hablan de cambios administrativos, de que se instaló la intendencia en lugar de los corregimientos, pero esa era una propuesta de la reforma borbónica que venía, creo que mucho antes, ¿no es cierto, Chuck? Uh-huh. Sí, sí. ¿Y qué consecuencias hubo? Aparentemente las reformas administrativas, la creación de la audiencia del Cusco, todo venía para una mejor administración de los territorios coloniales. ¿Tú crees que una consecuencia importante es la derrota indígena? Sí y no. O sea, yo creo que apuró y como confirmó estos cambios. Había grupo, por ejemplo, en cusqueños y que decían sin Mita no hay Potosí, sin Potosí esta economía andina, transandina, se va al diablo. Y algo de razón tenía. O sea, una economía dependía o un trabajo forzoso terrible que los indígenas, para el público no se va mucho de Mita, era un trabajo ir ahí, trabajar en condiciones muy malas, ir con toda la familia, hacía mucho daño. Eso apuró termina, o sea, ayudó a abolir mitad, repartos. Yo creo que sí empujó esa reforma, porque siempre estaba en debate reformas borbónicas, incluso el papel de Cusco para que tenga audiencia, tenga más poder. O sea, yo creo que sí fue derrotado, sin duda. O sea, eso pongo sobre la brutalidad de la muerte de Tupac Amaru, que creo que es más o menos conocido en el Perú, ¿no? Los cuatro caballos es un símbolo de ese odio. Pero en las décadas posteriores hay una especie de equilibrio o un empate muy incómodo, porque los españoles no pueden ser muy revanchistas. O sea, hay estas reformas de prohibir la lectura de García Sola Vega, los bailes inca, hasta quechua, ¿no? Y lo que, insisto, fracasan totalmente, no van más allá del papel porque los españoles no tienen los recursos ni visión de imponer que obligar a cambiar de idioma, que es un cambio social radical y quechua hoy es el idioma indígena más hablado en las Américas, ¿no? Que siempre sorprende a mis alumnos mexicanos y chicanos porque juran que es zapoteco náhuatl, con más de 10 millones. Así que hay una tensión, los españoles no pueden vengarse 100%, pero para los indígenas, y yo en ese mi libro Tupac Amaru Gamarra, que saldrá una nueva edición este año, corregida y actualizada de alguna forma, los indígenas con mucha timidez presionan diciendo eh, la rebelión fue mala, qué terrible, y no queremos nueva rebelión, por lo tanto, señor juez, y estos son juicios, ojo con esta autoridad que está cobrando mucho, metiéndose con los jóvenes. O sea, hay espacios para empujar y resistir todavía. Así que yo no diría que es una derrota 100%, porque los españoles no son capaces de imponer una visión nueva, ¿no? Y saben que pueden venir nuevos levantamientos. Lo que sí logran, y esto es algo que estamos trabajando varios, y creo que el LUM hemos tratado, es lo silencian. Es curioso, Tupac Amaru, y esto estamos discutiendo por el Bicentenario,
no tiene una presencia muy notable ni en Huánuco, ni Tacna, ni Cusco en 1814-15, en Lima tampoco. Es después de 1830 donde llega a ser Tupac Amaru considerado como un gran héroe. Ciertamente, y hay una cosa curiosa que indicas en tu libro, Chuck, que cuando se ejecutó a Tupac Amaru, a la familia Tupac Amaru y a sus seguidores cercanos, el 18 de mayo del 81, Cusco era una ciudad aproximadamente con 30.000 Ujú. pobladores. Sí, Y ese espectáculo del suplicio que tú llamas tormento, sí, que estaba prohibido en Europa de hacer, sí, que es un escarmiento público para que no vuelvan a incurrir en esas pretensiones, hubo un silencio indígena. sí. ¿Cómo te explicas ese silencio indígena? Dolor, trauma, lo peor, o sea, el gran escritor Clemens Markham, que recopiló varias referencias, él es que nos da la descripción de Tupac Amaru, el caballo y su cola y su fuerza. Eh, no tengo la cita exacta en cabeza, pero él obligan al hijo menor, Fernando, ver la muerte de los papás y todos los íntimos y grita como se supone, ¿no? Bueno, para Markham, y apenas no tengo la frase aquí, pero ese grito era como el comienzo de fin de los españoles. O sea, es el grito de final, o sea, lo que comienza un proceso largo de independencia. Esto se puede discutir sí o no. Y Fernando mismo tiene una vida trágica, termina en España, lo quiere meter de cura, él no quiere y muere de, bueno, dicen que tiene varios traumas, pero hoy día entenderíamos que muere de la trauma de ver a su padre morir así y de depresión, ¿no? Lo llaman hipocondriaco, que en el siglo XVIII es un término para depresivo, que por Ujú. razón, ¿no? Con razón, lo que él vio morir a su mamá con garrote, el papá con los caballos, etcétera. Tremendo. Vamos a una octava pregunta. Tenemos pocos minutos ya para este diálogo. Y es el tema que todos nos preguntamos. ¿Por qué se le recuerda tanto a Tupac Amaru? ¿No? A mí, ahora que tenemos esta exposición en el lugar de la memoria, donde se ha puesto unos poemas muy hermosos, ¿no? El poema de Alejandro Romualdo, que es de 1958, 1958, ¿no? Finales del gobierno de Manuel Prado. Y Romualdo, Alejandro Romualdo, a quien conocí, que era una bella Ah, persona, dice, lo matarán, lo matarán 1000 veces y no lo podrán matar, ¿no? O sea, da unas palabras premonitorias en 1958. Era un intelectual, un poeta de la generación del 50, ¿no? Igualmente, los versos de José María Argueda del 62 y los versos cortísimos de Antonio Cisneros, que pertenecía a mi generación del ujú, 64, son verdaderamente bellos. Es decir, ujú, se le recuerda para que no se olvide. ujú. Entonces, lo que te preguntaba es, ¿por qué se le recuerda tanto a Tupac Amaru, Chuck? Yo creo que por ciertas, bueno, su obra, La Rebelión, era tan masiva, tan majestuosa, tan, pero a la vez tan frustrante, ¿no? En parte lo que destaca Cisneros, que en este Tupac héroe relegado, ¿no? Que, eh, que todos los héroes en los 60, cuando escribía Cisneros, eran hombres criollos costeños, que Perú había olvidado de sus héroes indígenas, ¿no? Y creo que sí, eso es verdad, o sea, y Velasco entendió bien, y no más que evaluar, no es aprovechar oportunismo, pero él entendía que Perú necesitaba héroes que no eran costeños, que eran indígenas, que hablaban quechua, y esto es comprensible. También me acuerdo de un amigo futbolero
me decía que los partidos perdidos uno se acuerda a veces más que las grandes victorias, ¿no? Y con eso quiero decir, hay una cierta frustración, porque siempre cuando hago talleres sobre esto, gente que saben, bueno, ni hablar de ti, Manuel, que eres experto en esa historia del siglo XVIII, XIX, eh, pero otros que saben algo, es como cómo perdieron y qué hubiera pasado. Hay mucho en Cusco, hay mucho interés en qué hubiera pasado, el papel de la ciudad. Y creo que o sea, lo que quiero decir, la fascinación es porque Perú necesita tal vez héroes, y eso es otro debate, porque los historiadores no deberíamos producir héroes. Yo quise mantener objetividad. Incluso en Cusco algunos me han cuestionado que soy muy crítico a Tupac Amaru o no lo llamo, no es un hombre ideal, perfecto, ni Miquela Bastida, creo que no existe. O sea, no quiero producir héroes, pero sí son buenos héroes. Y a la vez que esa frustración, diría estos dos factores, pero es una presencia popular muy importante, y eso es lo que vemos con la muestra de Loom, ¿no? O sea, recién vimos un poquito y hemos hablado con el equipo de Loom de hacer una segunda exposición sobre memoria popular y en productos, eso, pero los que van a Loom y no, cuando pueden ir a Loom, sé por la condición actual es imposible, van a ver algunos aspectos de esa memoria sobre Tupac Amaru. Hay una cosa que siempre me impresionó de Pablo Macera, que hemos cumplido un año de su Sí, muerte el 9 de enero. El hecho de que Pablo decía que Túpac Amaru vive en el imaginario sí, sí. indígena, vive en la fiesta popular, vive escondido, Ujú. vive esperando el momento. ¿Cómo reaccionas a esa afirmación, Chuck? Sí, yo totalmente. Hay otros, yo no soy el indicado de trabajar memoria popular y mundo quechua, que creo que soy, incluso mi esposa, mucho mejor, pero sí, se siente muy vivo, para unos volverá. Es una presencia muy, muy activa en Cusco, es una presencia siempre me llama la atención, en Cusco es reconocido por las clases altas como héroe suyo, pero también como sectores populares en los levantamientos, en las protestas hace unos meses sobre el Congreso en el Perú. Tupac Amaru y Miquela estaban muy, muy, muy presentes. Y sí, o sea, yo he dicho antes, ¿no? En mi libro hay mucho que investigar, o sea, hay temas que me hubiera gustado trabajar, y uno de los fundamentales es la memoria en el siglo XVIII, XIX, XX, XXI, ¿no? Y eso es lo que pretendemos con Loom, provocar pues, que nos cuenten más, que la gente vaya pensando, porque obviamente tenemos que trabajar mucho más esto en Lima y más allá, sobre todo en Cusco, en el campo, en el mundo quechua hablante. En la parte final de tu libro, cuando dices el legado, Chuck, pones una imagen que también a tu sugerencia le hemos puesto en el lugar de la memoria. Uh -huh. Dice, Túpac Amaru lo prometió, Velasco lo cumplió. Sí, sí. Es una afirmación tremenda, ¿no? Uh Que -huh. algunos nos pueden censurar y me pueden sacar de la dirección del LUM, porque hay muchos que consideran que las desgracias del Perú empezaron en 1969-75 con Velasco, Sí, que sí, tomó esta iniciativa. sí. Eso demuestra que aún estamos muy fraccionados en el país y que, como que no hay un proyecto que nos una a todo. Sí, ¿Estás de acuerdo sí, con eso? no. Yo en un texto que tengo sobre Velasco y Tupac Amaru pongo como introducción que yo más o menos cuando estoy en el Perú puedo darme cuenta la política, o sea, uno sube un taxi o este es un de tal grupo político o este es izquierdista, fujimorista. En Cusco ya puedo decir, este me va a hablar de los incas, pero con Velasco siempre hay sorpresas, ¿no? Hay gente conservadora que dice, ese fue el mejor gobierno porque se enfrentó a los gringos y me miran a mí, ¿no? Y hay gente progresista que sigue los debates, que no, que fue revolucionario, ¿no? Y eso, pero Velasco sí divide mucho el país, y creo que para mí es para entender el Perú actual, como tiene que ser centro de atención esos momentos. Y me alegra mucho estos que hemos vuelto y hay muy buenos estudios sobre Velasco y diferentes aspectos sobre esto, ¿no?
Pero para Velasco, Tupac Amaru era un héroe, un símbolo muy lógico y perfecto. Buscaba a alguien que no fuera limeño. Él sentía eso también, siendo provinciano, habiendo sufrido desde en las clases altas, que el chino, todo eso. Y de alguna forma sí parece, y eso habría que investigar más, eh, como Fidel Castro dijo, nosotros en la Revolución Cubana continuamos el esfuerzo de 1898 cuando Cuba se enfrentó a España, básicamente vote de los españoles con el apoyo norteamericano y Estados Unidos toma el poder, ¿no? Y eso es una tensión que continúa por 60 años hasta la Revolución Cubana. Para Velasco era algo así. Tupac Amaru comenzó el camino a la justicia social, al reconocimiento quechua, y yo lo voy a terminar. Que lo haya terminado, obviamente no logró hacerlo, pero pretendió hacer esto con Tupac Amaru como símbolo central. Bueno, te agradecemos muchísimo, Chuck, que nos hayas permitido revivir y hacer un homenaje al Bicentenario de la República con esta muestra Tupac Amaru y Micaela Bastidas. No solamente recogiendo imágenes iconográficas antiguas, menos antiguas, y también la inspiración de 14 artistas peruanos que a su manera quieren recordarlo y quieren hacer un homenaje. Por eso te agradecemos y también ha sido una oportunidad para descubrir esta música de Isidoro Purizaga, interpretada por Daniela Lomía Robles, que es el glorioso Condorcanqui, que es una música muy hermosa que esperamos que Carla Cáceres lo ponga también acompañando a nuestra conversación. Te dejo para las últimas palabras, Chuck. Bueno, quiero agradecer a LUM por esa invitación y la invitación de colaborar con el proyecto en la muestra. Y realmente quiero pedir a la gente que en el momento posible, sé que por estas 2 semanas no se va a poder, que vayan a la muestra. También va a haber en internet muy pronto una visión 360 para ver lo que tenemos ahí. Los artistas son de una gran calidad para profundizar y seguir esa discusión sobre la memoria de Tupac Amaru, Micaela Bastidas y lo que representó para Perú hoy en día. Creo que ese de LUM nos ha dado una perspectiva de privilegio para comenzar y continuar este diálogo. Y de nuevo, muchas gracias al equipo de LUM. Yo quiero reconocer el gran talento, el empeño, el esfuerzo que han hecho con recursos limitados dentro de COVID. Hacer una muestra realmente internacional de gran calidad es un logro notable. Quiero mencionar a todo el equipo, Manuel y su gente que han hecho posible esta entrevista, pero también la muestra que va a estar hasta mayo de este año. Muchas gracias.